Buenas tardes. La ONU emitió un comunicado hace un par de semanas donde aseguraba que la pandemia de COVID-19 había disparado en un 25% la depresión en los seres humanos a nivel mundial, un 25%. La Organización Mundial de la Salud asegura que la depresión en la actualidad está afectando a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Es decir que, según estos datos, nos están mostrando que la pandemia del COVID desencadenó otra pandemia a nivel mundial, y esta es la depresión. La depresión es una de las afectaciones emocionales del ser humano más antiguas que se conoce, prácticamente desde la caída de Adán y Eva. Hipócrates, un famoso médico de la antigua Grecia, en el año 450 antes de Cristo, él acuñó un término al que llamó melancolía para enseñar sobre los problemas con los que se enfrentan los seres humanos. Todavía no existía la palabra depresión. Él acuñó el término melancolía y él definió la melancolía como un estado anímico en las personas permanente, un estado anímico que se caracteriza por tristeza, desinterés por lo que rodea y otros síntomas más que surgen, dijo Hipócrates, por causas físicas, es decir, por fallas en el cerebro, en producir algunos químicos que provocan que no funcione bien la persona y entran en esa lo que él llamó melancolía, pero también habló de que hay problemas de tipo moral que meten a las personas en este estado de melancolía. Pero Hipócrates aseguró que este tipo de cosas que experimentamos los seres humanos por lo general son leves, o sea que en un par de semanas, un mes, son cosas que se superan. Fue hasta el año 1725 que un hombre, filósofo y otras actividades más que él, este hombre hacía, llamado Richard Blackmore, este hombre, siglo XVIII, fue el que acuñó el término que rige hasta el día de hoy, el término depresión. O sea, fue hasta el siglo XVIII que se usó ya en los ámbitos médicos de la psiquiatría la palabra depresión.
Algunos otros estudiosos del tema del funcionamiento humano, los científicos, definieron la depresión como tristeza del alma, tristeza profunda del alma, depresión de espíritu. Acuérdense que la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y somos entes divididos en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, que funcionan de manera particular, pero no pueden ser divididas. Es decir, si yo tengo un problema, por ejemplo, me fracturo un brazo, eso va a afectar mi alma. ¿Por qué? Porque voy a dejar de trabajar, etcétera, etcétera, y eso me puede meter en una tristeza o en un desánimo, ¿sí? El rey David llamó a lo que hoy se llama depresión, él lo llamó abatimiento de mi alma. Habló de esto, abatimiento de mi alma. Abatida hasta el polvo, dice, está mi alma. Y en el alma, según la Biblia, es donde están nuestros sentimientos, nuestra conciencia, ¿sí? Ahora, lo que hoy se utiliza en los ámbitos médicos es la palabra depresión. Y la pregunta es, ¿qué es la depresión? Bueno, yo debo aclarar, yo no soy médico, pero tengo alguna información no exhaustiva, porque no se trata de dar una clase de psiquiatría no. Yo voy a tratar este asunto que es propio de los seres humanos desde el punto de vista bíblico, pero hablando en términos que hoy se utilizan como depresión. ¿Qué es la depresión? Según la definición que dan los mismos médicos, la depresión viene del latín depressionis, que significa literalmente hundimiento. La depresión, según la medicina, es un trastorno mental emocional que se caracteriza por un estado de ánimo muy bajo, de ahí deprimido, ¿sí? Sentimientos de profunda tristeza. La persona entonces se siente en su alma, en sus emociones, muy hundida, ¿sí? O sea, deprimida. Ahora bien, quiero hacer una anotación aquí. La tristeza es un sentimiento propio de todos los seres humanos. Si se muere mi gatito, pues siento tristeza, ¿sí? Todos, de alguna manera, los seres humanos tenemos momentos de tristeza porque llegué tarde al trabajo, o tristeza porque se murió un familiar. Todos los seres humanos en algún momento de la vida tenemos momentos de tristeza. Pero la depresión ya es un trastorno. Ya es algo que necesita, de ahí no me voy a meter mucho, ni voy a tratar a profundidad del punto, pero ahí es donde ya la persona, cuando no sale de ese cuadro depresivo, ya tiene un trastorno
Tristeza, todos la podemos tener, pero se supera en una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, porque así es, así Dios nos hizo para nuestro cuerpo, nuestra alma tiene la fuerza para superar muchas cosas que nos producen tristeza. Pero la depresión es algo, ya es un trastorno que quizás inició con algún evento que produjo tristeza en la persona, pero al no salir de ella se volvió crónico, y es lo que ya los médicos hablan como depresión. Algunos síntomas de la depresión son siguientes. Dije algunos porque hay un montón, pero voy a mencionar solo unos pocos para que tengamos una idea. Estado de ánimo muy bajo, o sea, andas bien agüitado, ahora sí que en jalisquillo o en mexicano, ¿verdad? En español mexicano, andas bien agüitado, ¿sí? Súper agüitado, que no te calienta el sol, decimos, ¿no? Irritabilidad, enojo. Mucha gente canaliza su depresión con estos síntomas, están demostrando depresión, según los médicos. Yo además estoy transcribiendo la información que obtuve de clínicas y de médicos especializados. Profunda tristeza, dicen ellos también. Dificultad para conciliar el sueño, es decir, insomnio. Les cuesta mucho trabajo dormir, pero también exceso de sueño. Duermen 10 horas, despiertan y quieren seguir dormidos. No tienen ganas de levantarse, no se bañan, se desatienden de muchas cosas. Disminución del apetito, dejan de comer. Otros, al contrario, comen muchísimo. Entonces ahí se ve que ya es un trastorno, que ya rebasó lo normal. Un cansancio y falta de energía, o sea, se siente débil, todo el tiempo está cansado, comienza a tener sentimientos de inutilidad, o sea, que no sirvo para nada, ¿para qué estoy en este mundo? De culpabilidad, odio y rechazo hacia sí mismo, y el típico: nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me hace caso. Cuando alguien está deprimido, entra en una inactividad, en un retraimiento de las actividades cotidianas, como son trabajar, limpiar la casa, cuidar a los niños, bañarlos, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida normal. La persona deprimida entra en una inactividad, o sea, se vuelve indiferente, como que no le interesa, y la gente no sabe muchas veces que está en esta condición, y los familiares dicen: oye, ¿qué te pasa a ti? Y a veces se portan agresivos con este tipo de situaciones con las personas. Sentimientos de desesperanza, así como de ansiedad, de preocupación, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mí? Ay, mi marido ahora que murió. O sea, pensamientos incluso que rayan ya en el extremo de desear la muerte. ¿Para qué estoy ya en esta vida? Pero llevado al extremo, ya pensamientos extremosos como quitarse la vida. Según los informes que dan las organizaciones, y que dieron informes como la OMS o la ONU, dicen que la causa número 2 de muerte ahora alrededor del mundo ya es producida por la depresión, y más, el porcentaje más grande es entre jóvenes, adolescentes de 14 a 29, 30 años, o sea, en la población joven. Muchos países en la actualidad, México entre ellos, ya consideran la depresión como un problema de salud. Inclusive ha habido conferencias en la ONU y en otras organizaciones donde están invitando a los presidentes de los países a que pongan mucha atención en la salud mental y emocional de sus habitantes, ¿sí?
Y bueno, viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? Es la siguiente: la depresión, el hundimiento moral, emocional, ¿puede afectar a un cristiano? ¿Ustedes qué creen? Miren, hay cristianos que dicen que sí, como seres humanos todos podemos ser afectados, pero van a creer que hay cristianos, incluso ministros, pastores, incluso teólogos, gente muy preparada, que asegura que un cristiano no puede ser afectado por la depresión. Cuando yo me convertí, que ya van a ser casi 47 años, recién convertido, pues empecé a asistir a las reuniones y había un canto que ya tenía sus años en ese tiempo y ahora pues tiene más de antigüedad, ¿no? Pero ese canto es probable que algunos de ustedes se acuerden de él. Es un canto que decía así, no lo voy a cantar, nomás lo voy a recitar. El canto dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Pues un buen de cristianos, ¿no? Los otros todavía ni nacían, están muy jóvenes. El canto decía: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo estaba recién convertido y cuando yo lo escuchaba y lo veía a mi alrededor, hay un montón de deprimidos y de agüitados y de llorosos, y yo decía, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me, pero no sabía explicarme. Entonces cuando lo cantaban en el tiempo de alabanza, no puede estar triste un corazón, luego yo miraba, porque yo a veces yo mismo, no, pues ahorita ando bien agüitado, porque entonces mi novia Vicky me había terminado. No se crean, eso es broma, pero ya éramos novios. Y yo veía que otros andaban tristes, algunos hasta deprimidos, ya en una depresión profunda. Pero luego cantaban eso y yo decía, no, ¿cómo? Nunca me cuadró ese canto. Y yo me acuerdo que le pregunté al líder de alabanza, oye, ese canto como que no es muy real, porque ¿a poco no se entristecen los cristianos? ¿A poco no se agüitan los cristianos? ¿A poco no se deprimen? Y dice, oye, ¿de veras, verdad? Le digo, sí, como que ese canto hay que quitarlo del himnario, ¿no? Porque no es muy real. Ahora, es verdad, es cierto, estamos conscientes que el término depresión no está en las escrituras. Yo ya di la explicación previa de cuándo se acuñó, siglo XVIII. Entonces, por lo tanto, no aparece en las escrituras. Sin embargo, los síntomas y los cuadros de depresión están plasmados en las vidas de algunos personajes de la Biblia. No se llamaba depresión, pero hoy los médicos, los psiquiatras le llamarían depresión. Esto quiero que quede bien claro, porque luego, no, la Biblia no habla de depresión. Ya lo sé que no habla de depresión, pero sí se ve el cuadro, como lo vamos a ver ahorita, de algunos que manifestaron este cuadro, estos síntomas de la depresión. Por ejemplo, Job fue un varón, un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre justo, temeroso de Dios, dice la Biblia, habla de él, y apartado del mal. Un hombre bueno, pues. Pero un día experimentó un episodio en su vida muy trágico. Hubo una tragedia. Vino un viento huracanado fuerte sobre donde estaban sus hijos, cayó encima de ellos el techo y los mató a sus hijos. Sus bienes, sus riquezas que él poseía se esfumaron. Y por si fuera poco, contrajo una enfermedad que en ese tiempo era incurable. Bueno, algunos de sus amigos de Job se acercaron para consolarlo, pero él estaba en una tristeza muy profunda, en una
ya que rebasaba lo normal, ¿sí? Su tristeza era mucha. Aún así, fíjense, al ser un hombre de Dios, se mantuvo firme en su fe, nunca acusó a Dios. Él dijo: Jehová me dio todo, Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Sin embargo, en esa lucha de fe, de sobreponerse a la tragedia que lo afectó muchísimo emocionalmente y le produjo mucha tristeza, hundimiento moral, llegó un punto en el que Job deseó no haber nacido. Ese es un cuadro de depresión, lo que hoy llamaríamos depresión. En Job capítulo 3, ahí es donde se ve, dice, está fuerte este texto, dice Job 3:1. Entonces Job maldijo el día en que nació. Dígame si no es un cuadro de depresión. No es de una tristeza normal, que es común en todos los... Esto rebasó, lo abrazó y lo hundió, que llegó al punto de decir: maldito el día en que nací. Dice el versículo 3, Job 3:3, que desaparezca el día en que nací. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño, se elimine completamente. Ese es un cuadro de depresión que rebasó una tristeza común. Quizás más de alguno de los que estamos aquí presentes o que nos están mirando en las redes sociales esté pasando o haya pasado algún evento así en que deseó nunca haber nacido. Algunos, en su profunda depresión, le reclaman a su mamá: ¿por qué me trajiste en este mundo? ¿Por qué no me pediste opinión? Pues ¿cómo te pedía opinión si todavía no existías? A veces decimos cosas incoherentes, ¿no? Yo no pedí venir a este mundo. ¿Y por qué? Ese es un cuadro preocupante, ¿cierto? El profeta Jeremías era un hombre espiritual. ¿Quién lo puede dudar? Era un hombre de Dios, un hombre entregado a Dios. Pero en su vida como ministro de Dios sufrió mucho rechazo por el mensaje que él daba al pueblo de Dios. Lo menospreciaron. Materialmente fue un hombre pobre. Difícilmente comía varias veces al día, según lo que se ve en su libro que él escribió. Lean Lamentaciones de Jeremías, y ahí se desplaya todo lo que él vivía y lo plasmó ahí en ese escrito. Ese profeta vivió tristeza tras tristeza que lo abrumó. Jeremías, según la escritura, solía llorar constantemente porque la gente no le hacía caso a las amonestaciones que de parte de Dios él le daba al pueblo. Les decía: no, dejen la idolatría, y seguían en su idolatría. Dejen la envidia, o sea, de parte de Dios los reprendía para que corrigieran sus caminos, pero el pueblo no hacía caso y se rebelaban y lo atacaban, se burlaban de él, y eso lo entristecía. Y fue tan profunda esa tristeza que en un momento de su vida lo llevó a la depresión. Y de ahí el apodo del profeta llorón. Así le dicen a Jeremías, el profeta llorón. Fíjense que en algunos tiempos de mi ministerio, esta congregación este año cumple 40 años, yo me he identificado con Jeremías, porque uno les enseña la palabra de Dios, pero no todos, así como con Jeremías, no todos obedecen, y uno los ve que van de picada, y uno los amonesta, les enseña, ora por ellos, pero siguen
en la suya. Y eso deprime el corazón de un pastor, porque no hacen caso y siguen en sus pecados, siguen en su rebeldía. Y así como Pablo le dijo a los corintios: me temo que he trabajado en vano con vosotros. Como que estaba un poco agüitado Pablo allí, ¿no? Ay, me temo que con ustedes, corintios, he trabajado en vano. Yo he estado en algunas situaciones así, porque pues algunos tienen años y pues siguen igual. Y sí, y en términos así mexicanos, sí agüita. Entonces yo nada más que no me la paso llorando tampoco, ¿verdad? Entonces no es el pastor llorón en este caso, no aplica, ¿no? Pero fíjense, a pesar de que era un hombre de Dios, pues como tal, su vida fue un ejemplo de fidelidad y de obediencia, a pesar de todo lo que él recibía del pueblo al cual amonestaba. En lugar de estimar a Jeremías por predicarles la palabra de Dios, lo atacaban, se burlaban, se reían de él. Tremendo. Esto lo metía a él en problemas emocionales, porque ¿a quién le gusta que se burlen de él? Pues a nadie, ¿verdad que no? O que se rían. No, y al igual que Job, Jeremías, hubo un momento en que se sintió hundido moralmente, de tal manera que entró en una depresión y cuestionó la razón de su existencia. Esto lo dejó plasmado en Jeremías en el capítulo 20. Vamos a leer. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Jeremías 27. Él está hablando con Dios y le dice: Señor, me convenciste. En la Reina Valera dice: Señor, me sedujiste. Pero me gusta más esa traducción: Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. No me quedó otra opción. El mejor argumento es el tuyo, Señor. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Pero luego añadió: soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. O sea que el bullying siempre ha existido. Ustedes saben que en la actualidad hay jovencitos, incluso niños, que se han suicidado por el bullying que les hacen los compañeros en la escuela. Y la gente de Dios del tiempo de Jeremías eran muy semejantes a los de hoy. Se burlan de las personas, aunque son creyentes, y son agresivos. No. Y eso que a Jeremías no le tocó vivir en los tiempos de las redes sociales. Dice el versículo 8: cuando hablo, grito. O sea, como que se enojaba, ¿no? Dice: anuncio el dolor y la violencia. Que él miraba cómo se comportaba la gente mal. El mensaje del Señor, dijo Jeremías, es causa de mi desgracia. Wow. En algún sentido, yo he estado en una situación así. Por decirles la verdad, se enojan. ¿Qué cosas, no? Por tratar de ayudarles para que salgamos todos de los rollos que nos meten en problemas. No, me caigo, es muy exagerado, es muy esto y lo otro, me cae mal, voy a hacerle un video. Y agreden. Sigo leyendo. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Yo dije, continúa Jeremías, ya no anunciaré más el mensaje del Señor. Bueno, yo no, por la gracia de Dios, no he llegado a esta situación. Ya no anunciaré más el mensaje del Señor. A esto llegó Jeremías porque era abrumadora la depresión que sentía
por las agresiones de sus hermanos. Por eso, hermanos, no debemos ni de escribir, ni de hacer videos, ni de comentar agrediendo a los demás. Dejémonos de eso, porque no sabes cómo estarías o cómo estaríamos hundiendo a los demás. Y mucho menos le pongas me gusta. ¿Cómo te va a gustar algo así, por el amor de Dios? O sea, no inventes. Aunque te digan, regálame un like, regálame una manita, no, te voy a regalar una oración. Que Dios trate contigo y que te calmes, ya bájale. Continúa Jeremías: no volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. O sea, era tan fuerte también la responsabilidad que él sentía, se peleaba con sus emociones y decía, pero trato de soportar esto, de no predicar ya para no recibir tanto ataque y tanta burla, pero es como un fuego dentro de mí y pues no me queda otra, lo voy a seguir haciendo. Sigue hablando: hago todo lo que puedo por contenerlo, o sea, el mensaje, pero me es imposible. Tengo que seguir hablándoles la verdad. Y como diría uno de los hombres previos a la reforma de la iglesia del siglo XV, XVI, que dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. O sea, no puedo callarme, decía este hombre llamado John Hus. Lo mismo decía Jeremías, pero ellos eran hombres atacados, y esos ataques, esas burlas producían efectos emocionales negativos, en este caso en el profeta. Versículo 10: he escuchado a muchos que susurran burlonamente, el terror lo tiene rodeado, está lleno de miedo. Anunciemos el terror, anunciémoslo. Incluso mis amigos, dijo Jeremías, me observan para ver si me equivoco. ¿Conoce gente así? Que nomás está observando en qué cometes un error. Qué horribles. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y luego para publicarlo en Facebook o en YouTube. Qué fea gente esa. Qué horrible actitud del ser humano contra el ser humano. Sigue diciendo Jeremías: esperemos a que se equivoque y así podremos derrotarlo para poder vengarnos de él. Wow, o sea, gente mala que produce emociones que desbordan el control de un ser humano, de una persona, que lo puede meter en una depresión profunda. Sigo en el versículo 11. De pronto él como que quiere reactivarse y dice: el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. En la versión Reina Valera dice: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Él está conmigo. O sea, no se metan conmigo, porque el Señor me defiende. Sigo leyendo: por eso los que me persiguen, decía, tropezarán y no podrán ganar, fracasarán y quedarán avergonzados. Su deshonor será permanente, nunca se olvidará. O sea, ya como que había cierto resentimiento. ¿Sí? Dice el versículo 12: Señor Todopoderoso, que juzgas lo que está bien, que ves nuestros deseos y pensamientos, déjame ver tu venganza en contra de ellos. Aquí había un deseo de que Dios retribuyera a los que lo atacaban y que lo estaban produciendo que él se deprimiera, se entristeciera, se doliera, pero a la vez está permitiendo que sea Dios el que se vengue, y eso está apoyado con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la venganza del Señor, porque mía es la venganza, dice el Señor. O sea, él estaba luchando así como usted y yo luchamos. Te lo pido porque he puesto mi caso en tus manos. Dice el versículo 13: canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre del control de los malvados. Eso es una verdad.
Pero a veces, aunque es una verdad, seguimos siendo personas, seres humanos emocionales, que cuando esas emociones negativas nos desbordan, nos meten en problemas. Por eso Jesús dijo: al que te maldiga, no lo maldigas tú, o sea, no te pongas con él, no, bendícelo. Al que te persiga, ora por él. Al que, o sea, no paguéis mal por mal, dijo Pablo, sino paga un bien por un mal que te hacen. ¿Por qué? ¿Por qué esos mandamientos? Porque Dios sabe cómo funcionamos. Y si nosotros accionamos y funcionamos conforme a la palabra de Dios, nos blindamos el alma, el corazón, las emociones, para que éstas se desborden y nos metamos en esas broncas que luego después ya no podemos contener, porque se nos desbordan. Ahora fíjate, está hablando, canten, alaben al Señor, pero en el versículo 14 de pronto como que vuelve a caer en ese estado, porque miren lo que dice en el versículo 14: maldito sea el día en que nací. Wow, qué fuerte se oye, ¿no? Maldito el día en que nací. O sea, está acá y luego está acá. Significa que está luchando, que está en una situación fuerte. Entonces allí como que le está desbordando la emoción negativa, la tristeza profunda que sentía, la depresión. Maldito sea el día en que nací, maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo. Yo sé que la inmensa mayoría de los que estamos aquí jamás ha dicho una cosa así, ¿verdad que no? Yo lo sé, uno que otro quizás, pero hay que tratar de entender. Así como estamos viendo que un hombre de Dios cayó en semejante situación, cualquiera de nosotros puede caer. Y tenemos nosotros que ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender su situación. Pero por eso de ahí, hermanos, que no debemos abonar a la burla, a la calumnia, al me gusta el video, aunque hablen pestes de quien sea. No, eso no es para nosotros. Ni debe ser algo en lo cual nosotros nos involucremos. Dice el versículo 15: maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando le anunció: es un niño. Fíjate cómo está maldiciendo. Qué duro, ¿no? Qué fuerte, qué difícil. Y luego todavía al que le anunció, Jeremías le dice: que ese hombre que anunció eso sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión. O sea, que escuche gritos de dolor en la mañana. Como que ya se desbordó demasiado, ¿no, Jeremías? Y de guerra al mediodía. Y luego en el 17 dice: ¿por qué no me mató en el vientre? O sea, le está diciendo a Dios, o refiriéndose a Dios: ¿por qué Dios por qué no me mató en el vientre de mi madre? Mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre de mi madre para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida? Miren, por favor, entiendan, ciertamente la palabra depresión no se encuentra en la Biblia, pero el cuadro de lo que hoy la ciencia define como depresión, díganme si no estaba deprimido el profeta. Ya no le importaba, ya no quiero saber nada de nadie, ya no quiero predicar, ya no quiero hacer lo que tengo que hacer cotidianamente. Fuerte, ¿no? Elías, otro profeta de Dios, fue junto con Moisés que se transfiguró cuando estaba Jesús con Pedro, ¿se acuerdan? Que dijo: ay, hagamos aquí una enramada, aquí me quedo con Elías y con Moisés. Sí, ese profeta que un día oró para que lloviera y llovió, y después oró para que no lloviera y se detuvo la lluvia. Ese hombre
había triunfado sobre 400 profetas de un dios falso llamado Baal y terminó eliminándolos. Dios se había demostrado a él, a Elías, que lo apoyaba. Elías había orado y le había dicho: Señor, manda fuego del cielo y consume este holocausto, que aún había añadido, los había empapado de agua. Dice: ¿para qué? Para que vean todos esos quién es el verdadero Dios. Y Dios le concedió, y Dios envió fuego y ¡fum! Exterminó, quemó el holocausto que había ahí preparado Elías. Dios estaba con Elías. Pero inmediatamente de ese episodio, una mujer mala llamada Jezabel, esposa del rey de Israel llamado Acab, amenazó a Elías con matarlo. ¿Qué hizo Elías ante la amenaza, ante el peligro? Salió huyendo, salió corriendo. Pero vamos a leer unos 3, 4 versículos. Primera Reyes 19:1. Acaba de tener gran victoria contra el paganismo. Dios se mostró como lo que era el verdadero Dios. Pero en Primera Reyes 19:1 dice que Acab, el rey, dio a Jezabel, o sea, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le contó que había terminado con su ídolo y con todos los falsos profetas que le servían, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, fíjate, los dioses que ni existían siquiera. Dice: y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Elías? Esto es bien interesante notarlo, porque unos instantes, unas horas antes, Dios le había dado una gran victoria, una demostración de que Dios lo apoyaba de manera poderosísima. ¿Cómo reacciona el profeta? Dice el versículo 3: viendo pues el peligro. Ahora, ¿quién no reacciona ante un peligro? Todos, cualquiera. Es algo que Dios puso en nosotros. Y está bien, porque esa adrenalina que se produce cuando un peligro te motiva a hacer algo, a protegerte, a defender, a huir, qué sé yo. Eso tiene su lado positivo. Pero aquí en este caso dice que vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Fíjate, le tuvo miedo a la amenaza de una señora que algunos dicen que era una bruja. Hay mujeres malas que infunden temor, y esta mujer de verdad que infundía ese temor, y logró que el hombre de Dios se atemorizara y salió corriendo y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dijo: no, que necesito correr yo solo, tú aquí quédate, ahí nos vemos, le dice. Ahora fíjate el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, significa que durante todo el día, ¿qué hizo? Corrió. Vamos a ponerle 8 horas, que han de haber sido más, pero vamos a poner así bajita la mano. ¿Quién de ustedes ha corrido 8 horas sin detenerse? ¿Alguno? A lo mejor Chava Pardo corría maratones, ¿verdad, Chava? Pero 8 horas no, ¿verdad? Bueno, así bajita la mano. Elías corriendo, era tal el temor que lo embargó, que la adrenalina que le produjo para salvar su vida, y corrió durante, repito, es una suposición, 8 horas. Bueno, nadie es Superman, no existe Superman. Miren lo que dice: y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un arbusto, allí a descansar, porque llegó el momento en que ya estaba desfalleciendo. Pero vea el estado en el que ya él se encontraba en ese momento.
y deseando morirse. Esta no es una tristeza común, ¿verdad que no? No, porque, bueno, algo te puede causar un temor, pero dices, ay, ya me quiero morir. No, es raro. Eso se supera generalmente rápido, relativamente rápido. Pero aquí algo sucedió en su interior. En el lapso de un día, él ya deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, mátame ya, Señor, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada. Díganme si esto no es un cuadro de depresión. Por supuesto que lo es. Y no voy a poder a discutir con los que no, él no estaba deprimido, estaba muy triste. Pues llámale como quieras, estaba bien agüitado. Y eso lo hizo que se desbordara sus emociones y comenzó a desear cosas que ya rebasaban el límite. David, el cantor de Israel, el que compuso la mayoría de los salmos tan hermosos, en los que cuántas veces nos hemos refugiado y hemos recibido consuelo y fortaleza al leer los salmos que él escribió. Pero muchos de esos salmos fueron su experiencia. Y a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo episodios muy difíciles en su vida, situaciones de mucho estrés, de tristeza profunda, que lo hicieron conocer a ese rey David los abismos profundos de la depresión. Por ejemplo, él fue perseguido por el rey Saúl, simplemente por celos. David era un jovencito que acababa de vencer al gigante Goliat. Luego un hombre ya hecho y derecho, todo un rey, se pone a sentir celos del jovencito. Dice, no, me cae gordo porque ya me va a ganar puntos, y entonces lo empezó a perseguir para matarlo. ¿Te imaginas un hombre de 40 años? Se cree que más o menos tenía en esa edad Saúl, y David no llegaba ni a los 20, y ya lo quería clavar con lanza. Pues qué mala onda, ¿no? Eso a cualquier joven pues lo deprime, ¿o no? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes cuando eran jóvenes que su papá era bien tremendo, era golpeador, blasfemo, maldiciente, mujeriego, borracho y golpeador? ¿A poco no se agüitaban? ¿Y cuántos de ustedes tuvieron pensamientos que los rebasaron? Muchos de nosotros aquí. No pueden decir que no. En una ocasión, en esa persecución, coincidieron, entre comillas, accidentalmente en la misma cueva, y David lo tenía en la mano para cortarle la cabeza. O sea, Goliat se lo echó bien rápido. O sea, el otro estaba dormido, pues imagínense nomás, hasta sentado ahí. Pero David dijo, no, yo no lo voy a tocar. Nomás le cortó un pedacito de tela de su manto, de su vestimenta. Y cuando se sale de la cueva y amanece, se levanta Saúl, y David estaba así como en una parte alta, y le dice en 1 Samuel 24:11, mira lo que le dijo. Padre mío, le dice, que era una expresión de mucho respeto. Padre mío, le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, le dice, se lo enseña. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Porque él no era ningún asesino. Dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Eso le agüitaba a David, eso lo ponía triste y lo hundió en una depresión, porque tenía que andar huyendo un jovencito. En el Salmo 142, versículo 2, David va delante de Dios y le dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Estaba angustiado.
triste, a punto de hundirse en una depresión profunda. Dice el versículo 3: cuando mi espíritu se angustiaba, ¿dónde? Dentro de mí. Ahí está el conflicto interior. Tú conocías mi senda, en el camino que andaba me escondieron lazo, refiriéndose a Saúl, que lo quería matar. Versículo 4: mira a mi diestra y observa, Señor, pues no hay quien quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Ya las últimas palabras del versículo 4 ya estaban como desesperanzadas, como que la esperanza empezaba a desaparecer por lo recio de la batalla y de la situación que él estaba viviendo. Un día, Absalón, uno de los hijos de David, lo traicionó, lo quiso derrocar cuando ya David era rey, y se ganó el corazón del pueblo y les dijo que se levantaran. Se rebeló pues contra su papá. Qué terrible ha de ser que un hijo traicione a su padre. Es probable que algunos de ustedes hayan vivido esa situación. Como también es terrible que un padre traicione a sus hijos o a su esposa. La traición es uno de los golpes más fuertes que una persona puede recibir de parte de otro. ¿Alguna vez han sido traicionados? ¿Algunos de ustedes? A ver, levanten su mano. Pues un buen. Ahora bájenla. ¿Cuántos de ustedes han sido traicioneros? Fíjense bien lo que dije. ¿Algunos lo hicieron? Mira, no podemos evitar ser traicionados, pero sí podemos evitar ser los traicioneros. Procura lo más que puedas nunca traicionar a nadie. Pero cuando te traicionen, refúgiate en Dios, porque es un dolor muy profundo cuando te traicionan. Y las traiciones siempre vienen de los más cercanos a ti, y duele muchísimo. Y ahí es donde debes de cuidar tu corazón para no caer en una situación en la que comiences a decir: ya no quiero predicar, ya no quiero saber nada, ya quiero huir y quiero irme, ya no me interesa nada y ahí nos vemos. Lo cual es algo terrible. Entonces Absalón traiciona a su padre y se hace proclamar rey. Y le mandan la noticia a David. Entonces envía a uno de sus generales y le dice: mira, ve y apaga esa rebeldía, pero no le hagas nada a mi hijo. Pero estos van y lo enfrentan y lo matan a Absalón. Entonces regresan y le dan la noticia, y miren la reacción de David. Segundo de Samuel 19:1. Dieron aviso a Joab, que era uno de los generales de David. He aquí el rey. ¿Qué estaba haciendo el rey? Llora. Está llorando David y hace duelo por Absalón. Duelo. Habían matado a su hijo. Híjole, ha de ser un dolor muy fuerte perder un hijo. Hace 2 días una familia aquí perdieron su hijo de 19 años. Va a ser durísimo, ¿no? Y cuando hay unas situaciones así, hermanos, necesitamos ser empáticos, o sea, ponernos en el lugar de ellos, porque a veces yo he presenciado cuando hay algún funeral de algún hermanos que traen, o sea, sus intenciones son buenas, pero les falta sabiduría, les falta sentido común. Ay, ¿a poco estás agüitado, hermano? Ya está con el Señor, ya, gloria a Dios. Ay, hermanos, ¿qué les pasa? Nada que ver con esa actitud. Es vergonzosa, es más. ¿O no? No podemos nosotros tener una actitud así.
No, es que a mí se me murió mi papá y yo no le hice tanto al cuerpo. Espérame. No todos procesamos igual. Hay gente que es más fuerte en ese sentido emocionalmente. Hay otros que son más débiles y otros muy débiles. Se les muere el gatito y duran 15 días tristes. Y otro, ay, atropellaron a mi Goliat, o sea, un perrito, ¿verdad? Y el otro día tiene otro. Ya se le olvidó el Goliat. Es que somos diferentes y no podemos meter a todos en el mismo cuadro. Entonces, David, un hombre, pues, de Dios, pero era muy sensible, era su hijo. Rebelde sí, traicionero sí, pero le dolió. ¿Cómo evitar que no le duela? O sea, hay cosas que nosotros no podemos evitar y tenemos que ser prudentes. Y tenemos que ser propios de sabernos comportar. La sabiduría enseña que cuando hay una situación de duelo, no llegues, ánimo hermano, el Señor o qué, órale. No, eso no enseña la sabiduría ni la prudencia. La sabiduría y la prudencia enseña que vas, lo ves al hermano o tu familiar o tu amigo o el hermano en Cristo que perdió a su papá, a su mamá, qué sé yo, y simplemente va y lo abraza. No, es más, miren, cierren la boca, porque es difícil decir algo ahí en ese momento, pero sí puedes transmitir mucho cuando abrazas, te solidarizas con la persona, estás siendo empática, porque duele. La Biblia dice llorad con los que lloran. No dice llegas todo sonriente y todo triunfalista acá y levántalo. No, dice llora con el que llora. Y pues David estaba bien triste. Dice el versículo 2: y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. O sea, la gente fue empática con David, aunque reconocía ese muchacho era un rebelde, pero era su hijo y lo amaba, y mira cómo llora. Estaba bien triste. Oye, todos los años de persecución, luego ya llega a ser rey y luego su hijo lo traicionó y un montón de cosas que le pasaron. Entonces todo el pueblo entró en luto porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, o sea, así como prudentemente, no así como contacto, precisamente. Como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla, o sea, muy propios, ¿no? Así como muy, híjole, no hay que decir nada. Lloremos con el rey, participemos de su dolor. Dice el versículo 4: mas el rey, cubierto el rostro, fíjense cómo estaba David, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estaba triste. Ahora, cuando hay un suceso así como de duelo por la muerte de alguien, es una tristeza normal. ¿A poco no? Es normal. Y normalmente lo superamos, porque todos hemos tenido familiares que se han muerto, ¿sí o no? Pero de manera, entre comillas, normal, lo superamos en unos meses. Pero cuando pasa un año y 2 años y no puedo vivir sin ella, no, es que la manera en que se murió o me lo quitaron, no, y no puedo soportarlo, ya perdona a los que le quitaron la vida, no, que se vayan al infierno. Entonces ahí está el peligro, porque se puede convertir en algo crónico, que ya es lo que la ciencia médica habla como depresión. Pero de eso voy a hablar más extendido el próximo domingo, si Dios quiere. Hay múltiples razones, pues, distintas circunstancias por las que nosotros los cristianos podemos caer en depresión. La pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, problemas matrimoniales, temores, fracaso en los negocios, desprecio, rechazo de otros, burlas, calumnias,
falta de recursos económicos, pobreza material, enfermedades y mil razones, hermanos. Y aunque somos cristianos, estamos expuestos a esos. Por eso Pablo, de alguna manera, por el Espíritu Santo dijo: estamos angustiados, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. O sea, no permito que eso me lleve a hundirme de manera que ya no pueda salir. Fíjense que de manera, extraña, no es la palabra, de manera inacertada, algunos maestros de la Biblia, ministros, algunos cristianos, consideran y aún enseñan que la depresión en sí misma es pecado. Pero si analizamos bien la situación, vemos que no, este concepto es erróneo. Decir que en sí mismo estar deprimido es pecado, pues hunde más al deprimido. Pues porque Job no había hecho nada malo, ¿verdad que no? Ni Jeremías habían hecho nada, eran hombres buenos, gente de Dios, y se reprimieron. ¿Pecaron? No. Más bien tenemos que reflexionarlo de esta manera. La depresión en sí misma no es pecado, porque todos estamos expuestos a eso, sino más bien la reacción, las acciones que hagamos cuando estamos en la depresión es lo que puede llevarnos a pecar contra Dios. Jeremías rebasó. Maldito el día. Igual que Job, rebasaron. Pero aunque rebasaron y pecaron, no tenemos la menor duda que la misericordia de Dios estaba cubriendo todo eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo somos los seres humanos. Así somos. La depresión en sí misma no es pecado, es como la tentación. La tentación en sí misma no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. ¿Lo entienden? Muy bien. Sin embargo, hay quienes están deprimidos, que repito, en sí mismo no es pecado, pero cuando están en ese hoyo, en esas arenas movedizas, blasfeman contra Dios y ahí ya se comete el pecado. Ahí es donde debemos de pedir la gracia de Dios para no rebasar, porque algunos blasfeman contra Dios, otros le reclaman a Dios de manera airada y enojada y terminan alejándose de Jesús y abandonando el evangelio. Otros reaccionan abandonando la familia, a la esposa, a los hijos. En casos extremos, algunos que entran en este cuadro terminan quitándose la vida. Y eso es muy, muy trágico. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos a nosotros. Ahora, ¿cómo enfrentar la depresión? O la tristeza que se puede convertir en una depresión. La tristeza que es común en todos los seres humanos, pero que se puede convertir en una depresión si nos mantenemos ahí. Ay, pobre de mí, ay, no, sí, es que desde que se murió mi esposo, etcétera, etcétera, y está uno allí, y hay gente que buena onda y va y te consuela, pero como que llega un momento en que ya a lo mejor hasta le gusta a la persona y siempre está ahí, ay, lamentándose, y llega un momento en que la familia se junta, oye, vamos a hablar con ella o con él y a decirle que ya. ¿Conocen casos así? Yo sé que sí. Ya hay que decirle que ya, o sea, en buena manera, tratar de llevarla a que ya estuvo, ya son 2 años y todavía está, ya no trabaja, ya no cuida a los hijos, ya está en una depresión, y hay que tener misericordia
como Dios la tiene de nosotros. Entonces, ¿cómo enfrentar la depresión y salir de ella lo más pronto posible? Les voy a dar hoy nada más tres principios en la Biblia. Número 1, Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de esa tristeza, digamos, normal que atañe a todos los seres humanos, y salir lo más rápido para que no se convierta en una depresión? Aquí está Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. Mire, hay gente que pide consejo, y a mí me lo han dicho: pastor, necesito un consejo, pero es algo que estoy pasando muy difícil, pero por favor, así, pero por favor, no me salga con la simpleza de, pues hay que orar. Y uno se queda, ¿qué? Sí, no, a ver, ¿qué quiere? Bueno, yo no les digo así, pero así como por dentro, sí, bueno, a ver, ¿qué quiere, no? Si la Biblia dice, está alguno afligido, tienes una aflicción, un problema. Fíjate, la palabra aquí afligido en el griego habla de sufrimientos, de penalidades, circunstancias que vives o que vivimos cotidianamente, que producen tristeza en nosotros, que tienen que ver con las situaciones cotidianas de la vida. Pero hay que salir de ellas. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Está alguno de vosotros padeciendo un sufrimiento que le está produciendo depresión? ¿O está como en arenas movedizas que cada día lo siente como que se está hundiendo más? ¿Está sufriendo penalidades, tristezas de cosas de la vida cotidiana? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. Cuando a mí me han dicho, no, pero no me salga con esa simpleza de que incluso a predicadores, no, eso, muchos le dicen a la gente, pues hay que orar, esa simpleza. Llamar simpleza lo que es una instrucción de Dios, hermanos, hay que ser entendidos, ¿no? ¿Cómo podemos llamar simpleza esto? Esto es exactamente lo que dice. ¿Qué te aflige? A ver, ¿qué te produce tristeza o aflicción? Lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, díganlo: orar. Ay, pero no me oye, nunca me oye Dios. Ah, caray, pues ahí sí ya necesitas tu oración. ¿Cómo que no te contesta? ¿Cuántas veces le has pedido? Bueno, en realidad no le he pedido. Oh, ya ves, entonces, bueno, pues acércate a Dios y pídele y cree que lo que le estás pidiendo, Dios lo está escuchando y en su momento te va a responder. Ay, es que me cuesta tanto trabajo. No puedo hacer más por usted, hermano. Ahí está, ore. No es ninguna simpleza. Entonces la instrucción bíblica es que en tiempos de tristeza y de depresión hay que orar, hermanos, con fe, poner nuestra confianza en que Dios está escuchando nuestra oración y que Él va a responder conforme a su voluntad. De esta manera nos vamos a sobrellevar las situaciones que se van presentando, y créanmelo, hermanos, en unos días salimos de esas situaciones. Es que mi esposo perdió trabajo. Ok, perdió el trabajo, preocupa, sí, es que hay que pagar renta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hay que orar? Hay que orar a Dios. ¿Por qué? Por un trabajo. Hay que pedir y confiar que Dios le dé un trabajo, y que de alguna manera de esas, como Dios sabe hacerlo, no va a permitir que sus hijos anden mendigando pan. Y Dios puede sostenernos en medio de cualquier escasez, ¿sí o no? Pero esto se hace orando, y eso ya te va a ayudar a no caer en esa incertidumbre, inseguridad, en esa tristeza y en esa depresión. ¿Qué vamos a hacer? Y fíjate, ¿cómo somos? Señor, ¿qué vamos a hacer, Dios mío?
Es que tú no vas a hacer nada más que buscar el trabajo. Lo único que hay que hacer es confiar en el que si le da a las aves de comer, también cuidará de ti, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta cómo es? No es complicado. Nosotros complicamos. Número 2, este es un elemento muy importante, que es el aprender a leer la Biblia, es decir, a meditarla, a reflexionar en pasajes bíblicos que nos infunden fe, que nos infunden esperanza, confianza, pasajes bíblicos que nos prometen, donde Dios promete que está con nosotros, que descansemos en Él, que Él nos va a sostener, que Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. En esos pasajes que abundan, son miles y miles de promesas de Dios. Y ahí es donde tú vas a ir y reflexionar. Yo no tengo nada en contra de leer la Biblia en un año, créanmelo. Pero, o sea, está bien, pero cuando yo lo intenté hace muchos años así, de una manera más sistemática, tenía que leer tantos capítulos de tantos libros para que en el lapso de un año ya leía toda la Biblia. Pero la leía de esta manera: yo de mi pastor nada me faltará en lugares delicados, pastor. ¿Qué entendiste? Pues nada, pues sentí bonito. O sea, que leemos y leemos, pero no meditamos, no analizamos. Vamos a hacer un ejercicio breve para ilustrarles cómo es meditar y reflexionar en los pasajes que nos infunden fe y confianza. Esto nos va a ayudar a salir de la inseguridad, del temor, del miedo, de la tristeza, de la depresión. David, vamos al Salmo 23, conocidísimo. Bueno, en el Salmo 23, versículo 1, David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de desde pasos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero luego llegamos al versículo 4, Salmos 23, 4. Quiero que leamos con atención. Así es como se lee la Biblia. Fíjate, y se medita y se reflexiona. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Algunos lo leen así, con la rapidez en que lo leí, y lo entienden como que nunca vamos a pasar ninguna situación que nos aflija. No, la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra, eso no llegará nunca. Yo reprendo esos momentos, y se agarran peleando contra la misma escritura. Es que no están leyendo bien, no se aplican en la lectura y en la comprensión. Hay que analizar cada palabra, cada frase. ¿Sabe qué significa aunque? ¿Sí, aunque? ¿Sabe qué significa aunque? A pesar de. A pesar de que ande en valle de sombra de muerte. O sea, ahí no está diciendo que nunca vas a pasar un valle donde puedas sentir hasta la muerte. No dice eso. Dice que cuando estés en ese valle, Él promete estar contigo. Ah, qué diferente. Es que hay que aprender a leerlo. Y hay que aprender no solo a leerlo, sino a entender cada palabra. Aquí, por ejemplo, dice: aunque andar pues es caminar. A pesar de que camine o esté viviendo, experimentando valle de sombra de muerte. Bueno, allí hay que estudiar un poco más, porque pues esto tiene un contexto. En las tierras bíblicas había algunos valles, incluso se dice que hay un valle que le llaman así, el valle de la sombra y de la muerte. Es un valle, están montañas bastante altas y el valle, ¿sí? Y cuando sale el sol, no pega directo, y la altura de las montañas hacen una sombra. Entonces la luz no penetra y sigue estando oscuro allá abajo. Llega un momento en que el sol se pone en su cenit y da luz directa.
pero es solo un par de horas porque luego se sigue trasladando y la otra montaña produce otra sombra y produce oscuridad. O sea, no hay mucha luz. Y en esos valles, en el Israel bíblico, bueno, todavía están ahí esos valles, ¿no? Se escondían fieras, se escondían maleantes, delincuentes, asaltantes, sicarios. Había toda clase de peligros. Y David dice: Dios es mi pastor, Él me va a cuidar, Él me va a alimentar. Un día o varios días o en algunas ocasiones voy a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. ¿Me están entendiendo? Aunque lo reprendas y lo ates y hasta puntapiés espirituales le des, vas a pasarlos. Todos esos asuntos de que no lo recibas y que son doctrinas raras, extrañas. David no está haciendo eso. Él dice: yo sé que un día voy a pasar este valle de sombra. De hecho, cuando él pastoreaba las ovejas, había lugares donde él pasaba las ovejas por ahí y tenía que estar cuidando del oso y del león. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Están notando? Aquí ya está hablando en el lenguaje de la fe, de la confianza plena en Dios. Porque tú estarás conmigo. Eso es lo que hay que meditar. Y salimos, cuando vamos atravesando, vamos dando los pasos en medio de esa oscuridad, pero Él está con nosotros, aunque no lo sintamos, porque a veces no sabemos ubicar las cosas y decimos: es que no siento a Dios. Hay muchas veces que estamos aquí en la reunión como congregación y yo siento la presencia de Dios bien fuerte, a veces tan fuerte que hasta lágrimas me salen de mis ojos, de la presencia tan manifiesta de la presencia de Dios. Pero hay otras veces que no siento ni cosquillas, no siento nada. Pero como hemos ido aprendiendo poco a poco a meditar, a reflexionar, aunque no sienta a Dios, eso no significa que Él no está, porque Él prometió estar con nosotros. Y aunque yo no lo sienta y no tenga muchas ganas, lo voy a alabar. ¿Me están entendiendo? Hay veces que no, ganas de predicar, no hombre, ¿cuáles ganas de qué? No. Pero aunque no tenga ganas, aunque esté cansado o a lo mejor un poco enfermo, qué sé yo, me duele la cabeza o me duele la ciática, ya con la edad luego ya duele todo. Nunca me ha fallado el Señor. En cuanto me paro en algún lugar como este, su gracia se manifiesta. Y no me quedo allá rumiando mi frustración allá en mi casa. Ay, que predique chava, que al cabo tengo un montón de predicadores. No, hermanos, esas son cosas que uno va aprendiendo. Todo eso te ayuda a superar todas esas cosas. En el Salmo 43, versículo 5, mira lo que David decía. Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué está haciendo David aquí? Se está hablando a sí mismo. ¿Nunca te has hablado a ti mismo? Fíjense lo que hacía David. Le hablaba a Dios, confiaba en Dios, se encomendaba a Dios, pero él sabía que también él tenía que hacer algo. Y él tenía que tener control de su alma, de sus emociones. Y se hablaba a sí mismo: bendice alma mía al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo sí me hablo a mí mismo. En algunas ocasiones lo he hecho. Me paro en el espejo y me quedo viendo ahí
¿Sabes qué, Chuy Olivares? Ya, bájale. No, parece, no sé si mi esposa me habrá visto. Pero a veces está uno arrastrando la cobija. Ustedes no se imaginan. Yo dije al principio que me identificaba en algunas cosas con Jeremías, ¿no? Y hay muchas cosas que uno como pastor, yo le decía a Antonio Espinosa, que predicó hace 8 días, él no había predicado nunca las 3 reuniones de sábado y 2 del domingo, y le dije, oye, te toca predicar. Ah, no, sí, pastor, aquí disponible. No, pues gloria a Dios. Y en la mañana del domingo le dije, oye, ¿cómo te sientes? No, bien. Le dije, mira, al final, después de la tercera, te vas a dar cuenta. No, sí. Y cuando termina, se me acerca y me dice, pastor, misión cumplida. Le digo, ¿cómo te sientes? Se le veía el rostro cansado. Y dice, ay, pastor, dice, pues, le digo, ¿sabías que los pastores, así, de una manera un poco sarcástica, le dije, ¿sabías que los pastores no celebramos el Día del Trabajo? Porque hace 8 días fue el 1 de mayo, ¿no? ¿Sabías que no celebramos el Día del Trabajo? Dice, ¿cómo? Le digo, sí, porque los pastores no trabajamos. Hay un montón de gente que dice, los pastores, eso ni trabajan, son una bola de mantenidos. Cállese la boca. Si usted supiera. ¿Usted cree que es fácil escuchar durante la semana 50 deprimidos? Y luego tú te haces empático con ellos y sientes la traición del esposo y sientes la burla del hijo y que la hija anda drogada y todo eso. ¿Vos crees que es fácil llevarlo? Por eso es mejor callar, hermanos. Una vez fui a predicar a Oaxaca y me recibieron en el aeropuerto la esposa del pastor y su hija. Y ya me hospedaron y todo, pasaron por mí a predicar, prediqué y no veía al pastor. Y le digo a la esposa, oiga, perdón, ¿y su esposo dónde está? Y su hija me ve y luego ve a su mamá. Y dice, ¿no le has dicho al pastor? Y yo, ¿qué? Y dice su esposa, es que hace una semana murió mi esposo. ¿Cómo que? ¿Y por qué no me avisaron? No, pues es que es algo tan inesperado. Entonces la hija empezó a llorar y me ve y me dice, ¿sabe qué, pastor? La congregación lo mató. Yo dije, ay, híjole, algo está aquí. ¿Cómo que la congregación lo mató? Sí, dice, porque él se envolvía tanto, se inmiscuía tanto en las necesidades, en las tristezas, en las aflicciones de los hermanos, que él mismo las hacía suyas. Y le dio un infarto a los 40 años. Estaba tan cargado emocionalmente que le explotó el corazón. Fíjense, un día, hace muchos años, yo le dije al hermano Pablo Hunter, nuestro pastor, en un viaje, yo iba de copiloto y yo lo veía, pero él iba cante y cante. Yo le dije, oiga, hermano, usted nunca está triste, ¿verdad? Y me volteó, no, hermano, ¿por qué dices eso? Es que usted siempre está cantando. ¿Usted no tiene problemas? Y voltea y me ve y se empieza a reír. Oh, hermano, dice, tengo más que tú, 50 veces más que tú. Dice, que no se me note, eso es otra cosa. Porque he aprendido a descansar en el Señor, a poner mis cargas en Él, porque yo no las puedo. Y es justamente lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ese sería el tercer principio para superar y enfrentar todas esas cosas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El verbo echar es poner sobre el lomo de Jesús aquello que me aflige. Echando
toda vuestra ansiedad. ¿Cuánta? Toda. Aquí ansiedad es del griego merimná, que se traduce como preocupaciones, aflicciones y todo aquello que te lleve a la tristeza, que te produce tristeza porque estás en una aflicción y que se puede convertir en una depresión. La instrucción es depositar toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, cuando el hermano Pablo me dijo eso, dice Chuy, y me empezó a enseñar, mira, va a haber momentos en que te sientes muy cargado, tienes que dejar todo eso en el Señor, si no te vas a morir muy joven, me dijo. No vas a poder, no hay quien pueda con semejante carga moral y espiritual. Y saben una cosa, es verdad. Bueno, esta pandemia de depresión ha invadido a tantos cristianos que nunca, como estos últimos 4 años, los 2 últimos sobre todo, hay cristianos que ya en las iglesias se suicidan. Y lo más grave, pastores que se están suicidando. Esto es realmente alarmante. O sea, no es un tema cualquiera, es un tema profundo que la Biblia sí lo trata y nos da la instrucción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar. Número 1. Número 2, tienes que reflexionar en las promesas de Dios, aquello que te infunde fe, confianza, y deposita en el Señor. Esas cargas que te afligen, que te traen todo cabizbajo, ponlas en cualquier tipo de situación que sea, porque corres el riesgo que esa tristeza te hunda más como en las arenas movedizas. Y si no vas con Dios, no te refugias en Él, es como estar en arenas movedizas que mientras más pretendes y quieres salir, más te hundes. Es que ya no aguanto la situación, me duele tanto ver a mi hijo. Deposita en el Señor, por favor, háganlo. Y no digan que son simplezas. Y van a descansar y vamos a salir. En la actualidad, yo me considero una persona que, bueno, mi esposa podrá decirlo, siempre tengo buen humor. Yo bromeo mucho con mi esposa, estoy contento. Y a lo mejor alguien, es que no le importan los hermanos. No hable. No. Porque mire, si no siguiera lo que yo les estoy enseñando, ya me hubieran matado ustedes. De verdad, porque frustran a algunos de ustedes. Desaniman. Me estoy desahogando. Deme chance, digo, pues también tengo mi corazoncito. No, es que es la verdad. Es la verdad. A veces, ¿qué vamos a hacer con esta hermana? ¿Qué vamos a hacer con esta? Ya nomás nos quedamos. Y Señor, lo que yo hago, yo llego a mi casa, yo no involucro todo el asunto con mi esposa, no. Yo con mi esposa y agarro mi gatito y jugamos y platicamos, vemos un programa bonito y estamos bien. Y no estoy. No. ¿Por qué? Porque he aprendido. Señor, esta hermana me duele mucho. Señor, la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces yo hago eso, la tomo, pues luego se la dejo, pero es tuya, Señor. Eso me ha mantenido de pie. Ya, pero no todos tenemos, ¿cómo decirlo para no decir algo que no es propio? O sea, por la gracia de Dios, pero tiene que ver mucho que creamos esto, que en este caso yo les estoy diciendo. Si no oran, si no lo depositan en el Señor, si no reflexionan, no va a pasar nada, ni van a seguir hundidos. Dejen que sea Dios el que hace las cosas, ¿o no? Todo, cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, hermanos. Cierren sus ojos, porque quiero hacer algo.
No tengo la menor. Cerrar los ojos, entre otras cosas, tiene un propósito, tiene varios propósitos, ¿verdad? Son de tipo espiritual, para concentrarnos en el Señor, pero también es para que no se distraigan. Entonces, cierre sus ojos y escuche. Queremos orar. Yo quiero orar, que oremos por algunos de ustedes, quizás no todos, pero algunos de ustedes que pueden estar en una situación de tristeza que los está llevando a una depresión. Otros quizás están ya en una situación así, no tienen ganas de nada, pero después de haber oído la palabra de Dios, confiamos en el Espíritu Santo que va a sembrar la palabra y va a producir fruto. Pero hay algunos de ustedes que están muy tristes, muy preocupados, muy angustiados, algunos ya mostrando síntomas de depresión, han dejado de comer y todo lo que hemos dicho. Y queremos orar por ustedes. Queremos, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, sostener al débil, animar el corazón que desfallece para continuar en esta vida que no es nada fácil.